8:01 de la mañana, momento de entrevistas aquí en Primera Página, materia internacional. Nos vamos a Colombia nuevamente vía Skype, en esta oportunidad para conversar con el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo. Justamente en el día de ayer estuvimos conversando con el senador del Centro Democrático, Federico Hoyos. Esto a propósito de la situación que se ha presentado desde hace al menos 5 o 6 días con las FARC, ataques por parte de la guerrilla colombiana, 11 militares fallecidos. En el día de ayer, un nuevo asalto a una misión médica en la frontera entre Perú, Ecuador y Colombia. Senador, muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Su opinión, su apreciación sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Colombia. Pues muy buenos días y con un saludo muy especial a todos sus televidentes. Expliquemos primero esto. Yo hago parte del Polo Democrático Alternativo y este es un partido de la izquierda democrática que es sobre el tema de la violencia. Cuando nos constituimos dijimos no a la lucha armada, no a la utilización de la violencia para tramitar las diferencias entre los colombianos y sí a un proceso de paz negociada. En ese momento, esto fue hace unos 6 años, en ese momento esto fue, pues, nos costó más de un maltrato. Cuando empieza el presidente Juan Manuel Santos este proceso, entonces para el Polo fue fácil porque digamos que coincide con lo que nosotros habíamos planteado incluso con anterioridad. Y hemos estado, digamos, respaldando en términos generales el proceso desde el principio y hacemos votos para que el proceso salga bien, termine bien. Termine bien a mi juicio es que desaparezcan absolutamente todas esas armas que hoy están por fuera del control del Estado y que quienes hoy las empuñan se puedan reintegrar a la vida civil. En esas condiciones entonces estamos respaldando el proceso. Ahora, en relación con los últimos hechos del departamento del Cauca, pues yo he expresado mi desacuerdo total a ese tipo de manifestaciones violentas, pero también hemos señalado en el Polo que ojalá las partes, el gobierno y las FARC, logren pues tramitar este incidente grave que le ha causado deterioro al proceso sin duda alguno, que logren tramitar las cosas de forma tal que se puedan, digamos, continuar con las conversaciones y ojalá cuanto antes, porque el proceso se alarga, ojalá cuanto antes se llegue al punto en que ese acuerdo pueda darse. Senador, un proceso que por el momento se ha visto entorpecido por estos hechos a pesar de una tregua unilateral y de incluso que el presidente Juan Manuel Santos había ordenado el cese de los bombardeos para permitir entonces una negociación más efectiva. Mucha crítica hacia el gobierno de Juan Manuel Santos por no haber fijado fecha límite para el proceso. Ya son 2 años, un poco más de 2 años en negociaciones en La Habana, Cuba. ¿Cree usted que es un error no haber fijado fechas? ¿En dónde estaría el punto quizás débil de estas negociaciones? Mucha crítica también de estar conversando con grupos guerrilleros, con grupos terroristas. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la opinión del Polo Democrático Alternativo? A ver, si uno intenta comprender lo que está ocurriendo, pues hay que señalar que las partes solo pudieron sentarse una vez hubo unos acuerdos, unos consensos para hacerlo. De otra forma, seguramente, pues las conversaciones no puedan iniciarse. Y yo creo que hay que entender que, digamos, ese primer acuerdo que les permite, digamos, iniciar las conversaciones y que les permite iniciarlas en medio del conflicto militar, porque eso fue lo que se acordó. Seguramente fue lo único que se pudo lograr, y lo cierto es que hoy esas son las reglas del juego, pues, y si no se juega con ellas, modificarlo tendría que ser un acuerdo entre las partes o se llegaría al rompimiento. En general, el Polo, pues, repito, ha respaldado este proceso, haciendo la advertencia que no respaldamos la lucha armada, pero también yo particularmente he sido muy cuidadoso en mis opiniones porque yo no conozco los detalles de lo que está sucediendo adentro del proceso. No soy las FARC, no soy el gobierno nacional, y entonces digamos que yo hago votos porque encuentren las maneras de mantener el proceso y sacarlo, por supuesto, adelante, y eso seguramente exigirá nuevos acuerdos o sostener los acuerdos. Realmente no tengo capacidad para determinar qué deban hacer exactamente. Se ha llegado entonces, ambas partes en negociación han asegurado que quieren continuar con este diálogo, con este proceso de paz. Vamos a escuchar a continuación declaraciones de Pablo Catatumbo, líder de la FARC en La Habana, Cuba, sobre lo que ha sido justamente este ataque el pasado miércoles en el que se dio muerte a 11 guerrilleros y tras la decisión de Juan Manuel Santos de reanudar los bombardeos. Ya venimos con más de la entrevista.
Dadas las circunstancias, con la negativa del gobierno a firmar el cese bilateral del fuego, el único responsable de las víctimas que se están generando por la persistencia de la guerra es el Estado. Lo que ha ocurrido en el Cauca es una situación muy dolorosa, sobre todo por lo que tiene que ver con el dolor de las familias, de esas madres, de esos hijos y de esos soldados. Pero hemos venido advirtiendo que en el país, debido precisamente a esos asusadores de la guerra, se ha venido generando una situación muy complicada. Senador Robledo, le hacemos la pregunta. ¿Está de acuerdo el Polo Democrático Alternativo con un cese al fuego bilateral, que se pongan de lado las armas de ambas partes para lograr este acuerdo finalmente, ya casi 3 años de negociaciones? Bueno, yo lo que he dicho es que ese es el tipo de cosas que tienen que tramitar las partes allí y debe salir de las conversaciones que hagan. Ahora, lo cierto es que la posición del gobierno en ese sentido ha sido la de señalar que eso no podrá suceder, por lo menos hasta tanto los acuerdos no avancen más. Y con sucesos tan graves como los de esta semana, pues no veo que haya, digamos, condiciones políticas para que se avance en esa dirección. Aquí hay una cosa que hay que entender, que no sé hasta dónde en Venezuela se comprenda bien, pero si bien es cierto en Colombia, yo diría que la mayoría estamos a favor del proceso de paz, también hay sectores fuertes y críticos, muy críticos y fuertes. Y sucesos como los de estos días, pues por supuesto generan tensiones supremamente graves que generan realidades políticas que uno no puede desconocer. Todas las partes están presas de sus roles políticos y de sus realidades, y en ese sentido por eso es que yo insisto tanto en que son las partes las que tienen que ir resolviendo cómo se hacen las cosas, porque una mala determinación política como parte del desarrollo de la mesa de conversaciones podría crear reacciones políticas generales en Colombia lo suficientemente graves que amenazaran la propia estabilidad del proceso. Estas son cosas realmente complicadas, y yo repito, pienso que parte de mi contribución a este tema es la prudencia y permitir que ellos, que son los que están allá desarrollando, digamos, estos asuntos tan complejos, encuentren las maneras de ir avanzando, y ojalá el proceso pueda sostenerse y ojalá se llegue cuanto antes a un acuerdo. Yo tengo el temor de que no se entienda bien que estos asuntos generan dificultades políticas complicadas, y que si las dos partes no logran avanzar con la prontitud que debería ser, el propio proceso puede terminar amenazado. Que hay que recordar que ha habido otros intentos de paz en Colombia en procesos anteriores que desafortunadamente no pudieron llegar a buen puerto. Senador Robledo, usted también hablaba ahorita de las diferencias, de las críticas de los opositores a este proceso de paz. Hablaba de la necesidad de finalmente llegar a un acuerdo, y esto tiene que ser refrendado por la población. Ese es el sexto punto en discusión en el momento que se logren ya acuerdos en los otros 5. ¿Cómo ve usted a la población colombiana? Definitivamente Juan Manuel Santos gana con un apoyo por el proceso de paz, por la propuesta, con un respaldo absoluto o bien grande de la población. Sin embargo, en los últimos 2 días hemos visto el rechazo de la sociedad ante lo que ha ocurrido, abucheos al mandatario neogranadino. ¿Qué cree usted? ¿La población finalmente irá a refrendar estos acuerdos? ¿Habrá apoyo finalmente de la población? A ver, lo que han dicho los especialistas, el propio fiscal general de la Nación, es que ese acuerdo técnicamente, formal, legalmente hablando, el acuerdo que se haga en La Habana no necesita refrendación. Pero también es cierto que el presidente Santos, cuando inició el proceso, le ofreció a los colombianos como una garantía que habría algún tipo de refrendación. Luego, digamos que ese es el compromiso que hasta el momento tiene el presidente Juan Manuel Santos. Ahora, la dificultad que ha aparecido es que no se sabe con mucha claridad en qué consistiría esa refrendación, si es un referendo, si es una consulta, si es otra papeleta que se le pega, digamos, a las elecciones de octubre, que son unas elecciones municipales. Entonces, ahí hay una confusión enorme, porque además, dependiendo de la forma que se asuma, una refrendación se hace más o menos difícil. Por ejemplo, si se utilizara un referendo, cosa que algunos señalan que no podría ocurrir, tendría que pasarse un umbral mínimo, cosa que haría bastante más difícil la refrendación. Entonces, parte de las dificultades que en este momento se atraviesan es que tampoco está claro
o el gobierno por lo menos no ha anunciado una posición precisa diciendo será de esta manera como se refrendará y eso sucederá en tal fecha, porque también dependiendo de la fecha es más o menos difícil. Si se pega una elección municipal, una consulta de esas, podría ser más fácil para el gobierno ganarla, pero si no se pega, las cosas podrían ser más difíciles. Y repito, sucesos como el de esta semana, estos 11 soldados muertos, pues generan una perturbación y un ambiente de indignación y de molestias que hacen más difícil cualquier avance. Pero bueno, aquí el problema más grave que hay último es que las partes no han podido resolver ciertos temas que son determinantes en el proceso y que tienen que ver principalmente con lo que conocemos con el nombre de justicia transicional, que es un tipo de justicia que se va a aplicar y en eso hay un cierto consenso, por lo menos en general, pero que en los detalles no, y las dos partes, tanto el gobierno como las FARC, no han logrado un acuerdo al respecto, ni se ha logrado un acuerdo en relación a cómo es que van a desaparecer esas armas que hoy enlutan a tantos colombianos. Entonces, realmente el momento es un momento de una cierta confusión y sobre todo de mucha indignación entre los colombianos por los sucesos de los últimos días. Sin duda algún momento complicado para estas negociaciones. Repetimos, ya en noviembre se cumplirían 3 años de conversaciones en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano, la guerrilla de las FARC, buscando ponerle fin a 60 años de conflicto, un conflicto que sin duda se ha cobrado muchísimas vidas. Recientemente 11 militares en el Cauca, una situación difícil. Agradecemos al senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo que nos participó en el día de hoy en Primera Página unos minutos para poder analizar desde el punto de vista oficial cómo se está llevando a cabo estas negociaciones. Agradecemos su participación. Es momento de hacer una pausa acá en Primera Página.